número 61, nos da una imagen de un guerrero de la cultura sechín. No olvidemos nosotros que la cultura chavín es una cultura síntesis, es la primera síntesis del Perú antiguo, y por lo tanto asimila todas las manifestaciones culturales que se han dado a través de la historia. Por ejemplo, en metalurgia ellos asimilan al centro religioso de Cunturhuasi, en litoescultura asimilan la litoescultura de Sechín, y en Sechín se ven justamente estos personajes con evidencias de vínculos con la guerra. Entre ellos hay cuerpos decapitados, lo cual nos indica que hubo violencia en esa época. Chavín, ¿qué cosa hace? Asimila todo eso y luego lo difunde en costa, sierra y selva. Chavín es una cultura panandina, por ello pertenece al horizonte temprano. Respecto a la pregunta 61, entonces la clave es la letra A, que dice Guerrero Sechín, que anticipa a la iconografía chavín. Respecto a la pregunta 62, me dice: los estudios que analizan la caída de Tahuantinsuyo durante la expansión europea consideran que esta no habría sido posible si no se hubieran producido además ciertos hechos concomitantes. Determinen cuáles son las alternativas correctas. La guerra favoreció a los españoles porque tuvieron aliados internos, entre ellos estuvo las panacas. Las panacas de Huáscar combatieron decididamente a favor de los españoles dirigidos por Francisco Pizarro. ¿A qué se debió esto? Justamente a que justo cuando llegan los españoles se producía un conflicto interno entre Huáscar y Atahualpa. No dudaron los partidarios de Huáscar en servir decididamente la causa de los españoles para vengar a, en este caso, al señor Huáscar, que ya había fallecido. Huáscar, fallecido, tenía a sus seguidores que decidieron, repito, favorecer a los españoles. Además, el Inca Huayna Cápac ya había sido víctima también del segundo viaje de Francisco Pizarro. Había sido víctima de la enfermedad denominada la viruela, una epidemia que causó la muerte de miles de indígenas, entre ellos el mismísimo Inca Huayna Cápac, lo cual constituyó un factor que facilitó la caída de los incas ante los invasores españoles. En este caso, para la pregunta 62, la respuesta sería la 1 y la 2. Letra C, para la pregunta 62. Pregunta 63. Dice: en los albores del Estado peruano se desataron intensos debates ideológicos entre liberales y conservadores. Determine cuál o cuáles fueron los ejes de las posturas conservadoras en los debates inmediatamente posteriores a la independencia. Los conservadores consideraban que el poder ejecutivo debería ser fuerte, debería ser decisivo para la gobernabilidad del país. El país necesitaba orden. Más que libertades, necesitaba orden. Justamente para que se cumplan las leyes se necesitaba un gobierno enérgico, un gobierno fuerte. Y tenían en su contra los liberales, que planteaban que el poder legislativo debería dominar al poder ejecutivo. En el caso de Agustín Gamarra tenemos un claro ejemplo de cómo se debería gobernar de acuerdo a los postulados conservadores, con mano dura, con energía, y prueba de ello es que fue el primer presidente en terminar su gobierno. Sin embargo, en su relación con la Iglesia, ambas posiciones, tanto liberales como conservadoras, tenían una suerte de armonía con la Iglesia. No olvidemos que la Constitución de 1828, llamada la madre de las constituciones liberales, establecía
que la iglesia oficial del Estado era la Iglesia Católica. Por eso, tanto liberales como conservadores consideraban que esa era la iglesia que deberían los peruanos depositar toda su fe. Por lo tanto, consideramos que la alternativa correcta en la pregunta 63 sería la número 1 y la número 2, es decir, la letra B. En la pregunta 64 nos habla de que después de la caída del segundo gobierno de Augusto B. Leguía, la vida política se dinamizó y experimentó una serie de cambios estructurales. Así, en la década de 1930, la política peruana se caracterizó principalmente por... En la década de 30 se sucedieron gobiernos militares, constituidos por Luis Miguel Sánchez Cerro y por Óscar R. Benavides. Ambos gobiernos se les considera fascistas. Fueron gobiernos militares que coartaron las libertades públicas. Pero en gran parte esas libertades que ellos tenían para organizar la sociedad de una manera rígida se veía favorecida por los grupos de poder, es decir, la oligarquía, los de la clase alta que constituían o que consideraban que esa forma de gobernar los protegía de aquellas personas que querían insurgir con ideas nuevas, con ideas renovadoras como el Partido Socialista o Partido Comunista o en ese entonces el Partido Aprista. Es por ello que, por ejemplo, la familia Prado, de donde saldrá el 2 veces presidente Manuel Prado, se constituirá como un principal aliado de estos regímenes militares, ¿no? Posteriormente, el futuro presidente del Perú, Juan Velasco Alvarado, militar también, diría de estos regímenes militares, en especial de las Fuerzas Armadas, que eran el perro guardián de la oligarquía. Precisamente este presidente, Juan Velasco Alvarado, pretendía cambiar la imagen de las Fuerzas Armadas, desarrollando reformas militares, reformas estructurales que orienten a las Fuerzas Armadas al servicio de las clases populares. Por lo tanto, en la pregunta 64, la respuesta sería la letra A, influencia de la oligarquía sobre los gobiernos militares. En la pregunta 65 plantea la siguiente, enunciado: el golpe de Estado del 3 de octubre de 1968 instauró el segundo gobierno institucional de las Fuerzas Armadas. Fue dirigido por Juan Velasco Alvarado y tuvo dos fases muy definidas. La primera a cargo del líder de la revolución, la segunda desde 1975 en adelante fue asumida por Francisco Morales Bermúdez. En la primera fase se procuró quebrar el viejo orden oligárquico. Para ello, tres de las principales medidas de este gobierno fueron: bueno, ya dijimos que Juan Velasco Alvarado consideraba a la oligarquía como el perro guardián, ¿no?, de sus intereses, de los grupos de poder. Pues bien, había llegado la hora de que eso cambie y serían las Fuerzas Armadas las que desarrollen una revolución al servicio de las clases populares. El pueblo y las Fuerzas Armadas unidos iban a hacer del Perú un país más justo, un país más solidario, un país con justicia social, un país donde la gente coma, porque él decía, al igual que otros políticos, que la democracia no se come, pero había llegado la hora no de la democracia política, sino de la democracia social, donde todos tengan esa posibilidad de ser sujetos de derechos y no solamente sean seres anónimos que el Estado se olvida permanentemente de ellos. Por ello desarrolló la reforma agraria y les quitó las tierras a los terratenientes. Se expropió sus bienes raíces y los puso al servicio de cooperativas agrarias de producción.
Por ello es que confiscan los medios de expresión, los grandes diarios como El Comercio y La Prensa, que pertenecían a las familias prominentes, la oligarquía, entre ellos los Miro Quesada, la familia Beltrán, ahora estarían al servicio del pueblo. Y por supuesto, los trabajadores tendrían mejores condiciones de vida, porque se subirían los sueldos y salarios, se incrementarían los beneficios sociales que antes la oligarquía les negaba permanentemente. Por ello, consideramos que la alternativa correcta para la pregunta número 65 es la letra A, el incremento de los derechos sindicales, la reforma agraria y la expropiación de los grandes diarios. Jóvenes postulantes, la Academia Pitágoras y un servidor, Víctor Latorre Dávila, les desea éxitos y mucha, pero mucha decisión y mucho coraje para afrontar los retos del futuro. Muchas gracias. En 66, si vemos el tema, es invasiones bárbaras. Si tú recuerdas, las invasiones bárbaras traen como consecuencia que la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿ya? Y para entrar a la pregunta habría que ver por qué cae el Imperio Romano de Occidente. Si tú recuerdas, la causa circunstancial, ¿cuál es? Las invasiones bárbaras, ¿ya? Pero recuerda que no era la primera vez que los bárbaros invadían el imperio, era la tercera vez. La primera fue en la República, en el consulado de Mario, la segunda es en el imperio durante el gobierno de Marco Aurelio. Pero en las dos primeras, el imperio estaba fuerte en todo su esplendor y pudo ¿qué? Rechazar esas invasiones bárbaras. Pero en esta tercera ocasión ya no. Ahora, ¿pero por qué? ¿Por qué ya no puede rechazar esas invasiones bárbaras? Profe, porque estaba en crisis, claro, pero ¿por qué estaba en crisis? Uno de los factores es la crisis del sistema esclavista, ¿ya? Entonces, ante la debilidad que estaba el imperio, ¿qué van a hacer algunos emperadores de Roma? Van a pactar alianzas con algunas tribus bárbaras. Esas alianzas se le conocían como feudos. ¿En qué consistía eso? Que el imperio le cedía unos territorios a una determinada tribu bárbara a cambio de ¿qué? De que esa tribu defendieran las fronteras del imperio o acudieran al llamado de Roma, ¿no? Por eso es la clave a la pregunta 66, que te leo la pregunta mejor primero, ¿no? Ante el avance de los hunos, diversos pueblos germanos se dirigieron hacia el interior del imperio romano. Uno de estos pueblos fue el visigodo. La presencia de estos guerreros constituía una amenaza para la seguridad del imperio. Sin embargo, en el ambiente de lucha y descomposición política, fueron empleados por los emperadores y generales romanos como, la clave cuál sería por lo que te he explicado, aliados contra los enemigos de Roma y en su lucha por el poder. Seguimos los 67. La leemos primero mejor. Las cruzadas tuvieron un impacto profundo en la historia de Europa medieval. Estas campañas ofrecieron un motivo para unificar a la nobleza europea contra un enemigo común de la cristiandad. Sin embargo, no solo tuvieron ese impacto político, ya que en materia económica la movilización de hombres a Tierra Santa contribuyó directamente a... Mira, si tú recuerdas, cruzadas son las guerras entre cristianos y musulmanes, ¿no? Si bien es cierto, fueron un fracaso militar, estas cruzadas que permitieron la reactivación del comercio con Oriente. Renace el comercio con Oriente, ¿ya? Y eso permite en Europa un proceso llamado, uno de los factores claros, de un proceso llamado renacimiento urbano comercial, ¿no? Es por eso que si lees las claves, ¿cuál sería? La B, a la reactivación del comercio mediterráneo con Oriente. Si leemos la 68, dice los habitantes de las 13 colonias en Norteamérica declararon su independencia de Inglaterra bajo el principio de que todos los hombres tienen derechos naturales imprescriptibles. Si un gobierno lo desconoce,
los gobernados pueden rebelarse y desconocer su autoridad. Así, de acuerdo con los colonos, estos derechos habían sido desconocidos por la monarquía inglesa al incrementar los impuestos sin. Ya, esta pregunta de hecho se relaciona a la independencia de las 13 colonias. Si tú recuerdas, ¿por qué estas 13 colonias van a empezar a luchar por su independencia? Un factor, de hecho, es la Guerra de los 7 años, una guerra que entre otros enfrentó a Francia e Inglaterra. Si bien es cierto, esta guerra la gana Inglaterra y con eso la arrebata Francia a Canadá, Luisiana, Inglaterra duplica su imperio colonial en América, esta guerra fue costosa. Y de hecho, ¿qué generó en Inglaterra? Una crisis económica, una crisis financiera. Y acuérdate, cuando un Estado está en crisis, ¿qué siempre va a hacer? Aumentar impuestos. Entonces la corona inglesa que argumentó que los colonos podían apoyarlos pagando impuestos y crea una serie de impuestos. Ahora, ¿por qué los colonos no que van a rechazar estos impuestos? Ahí ves la influencia ya de la Ilustración. Acuérdate que justo el texto te habla de las ideas de la Ilustración. Y acuérdate que una de las ideas de la Ilustración era la igualdad. Entonces los colonos, ¿qué dicen? ¿Qué argumentan? ¿Por qué no quieren pagar esos impuestos? Porque ellos no tenían representantes en el Parlamento inglés. Ellos argumentan eso, que esos impuestos no son válidos para nosotros porque no tenemos representantes en el Parlamento inglés. Nuestros representantes no han aceptado pagar esos impuestos, ¿no? Por eso acá la clave, ¿cuál sería? Permitirles participar en su decisión en el Parlamento inglés, ¿no? Si ves la 6.9, hay una imagen de la Revolución Francesa, y esa imagen es justamente la toma de la Bastilla. Si tú recuerdas, el pueblo de París, un 14 de julio de 1789, tomó la Bastilla, y simbólicamente con eso se inicia la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque el ejemplo de París se va a imitar en toda Francia. ¿Ya? En toda Francia el pueblo toma los castillos señoriales, ¿no? Las bastillas locales, las tierras de la iglesia. Hay un levantamiento general contra el antiguo régimen, contra el sistema absolutista, ¿no? ¿Ya? Es por eso que la pregunta te dice, la imagen es una de las varias ilustraciones que representa la toma de la Bastilla, uno de los acontecimientos emblemáticos de la Revolución Francesa, ¿no? Este hecho. Si tú descartas, te puede quedar dos, ¿no? Exaltó la anarquía y el liberalismo revolucionario, así como la división del poder y la soberanía popular, y la otra que queda simbolizó el poder del pueblo que, asumiendo su soberanía, socavó el gobierno arbitrario de los reyes. La clave es de hecho la C, simbolizó el poder del pueblo que, asumiendo su soberanía, socavó el gobierno arbitrario de los reyes. Y la última, dice, el Congreso de Viena restauró el absolutismo y combatió las ideas difundidas desde Francia. Sus acuerdos liquidaron el imperio napoleónico y preservaron el equilibrio entre las potencias vencedoras, Inglaterra, Austria, Prusia y Rusia. Las fronteras europeas que habían sido modificadas por la guerra napoleónica fueron nuevamente delimitadas en beneficio de los vencedores. Determine el valor verdad o falso de los siguientes enunciados relacionados con el Congreso de Viena. Claro, como el mismo texto te lo está diciendo ya. Acuérdate que tras la derrota de Napoleón, estas cuatro potencias vencedoras de Napoleón, Inglaterra, Austria, Prusia y Rusia, se reunieron en Viena y a eso se le denomina Congreso de Viena, con dos objetivos claros: restaurar la monarquía absoluta y hacer un nuevo mapa de Europa, realizar un nuevo reparto territorial. Y también se me está olvidando, y combatir las ideas de la Revolución Francesa, ¿no? Pues si tú ves estos enunciados, dice, primero dice, ¿no? ¿Buscaron erradicar los efectos de la Revolución Francesa? De hecho que sí. Comentaron el modelo político de monarquía constitucional. No puede ser, porque el mismo texto te está diciendo que van a restaurar, el absolutismo. Todo eso es imposible, no puede ser. Fortalecieron los regímenes populares y democráticos, peor todavía,
porque si van a restaurar el absolutismo no hay cabida para la democracia, ¿no? Entonces sería verdadero, primero verdadero, falso, falso. Gracias.